A Dios nuestro Señor sea la honra, la gloria y la alabanza, y también dando gracias al Señor por esta bendición hermosa, preciosa que nos concede de estar una vez en su divina presencia. Y yo sé que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha dado la fuerza, la fortaleza para seguir prevaleciendo. Gracias al Señor que si seguimos firmes es por su bondad, por su misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor, hermanitos, que también tengo la oportunidad de poder saludarlos y sé que con seguridad usted es pueblo de Dios y usted es un bendecido en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Recuerde que somos el pueblo en el cual Dios nos ha colmado de ricas y eternas bendiciones. Aleluya. Y qué bueno que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y poder saludarlos, dando gracias al Señor y siempre recordando que aquella promesa gloriosa que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que está con nosotros nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanitos, día miércoles siempre meditamos con una corta meditación para que el Señor hable a cada uno de nosotros y creo que siempre Dios tiene palabra para nosotros. Gracias al Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 21. Vamos a tener la lectura y la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículo 21. Lo leemos todos juntos, hermanitos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice la palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por permitirnos una vez más de meditar en tu bendita palabra y que esta porción que hemos leído sea de bendición para nuestra vida y que sea de edificación. Espíritu Santo, ministranos según tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Habla a cada uno de nosotros, Señor, que somos necesitados de tu bendita palabra. Mi Dios de gloria, en tus manos estamos y haznos instrumento para bendición de los tuyos. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Bien, hermanitos, como siempre hay que dar gracias al Señor por las bendiciones que tenemos, aquellas que el Señor ya ha preparado para que esa bendición fluya sobre nuestra vida. Por eso es que doy gracias al Señor que siempre la bondad y la misericordia es sobre nosotros, y es de ahí donde que tenemos una vida bendecida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El tema sería: como me envió el Padre, así también yo os envío. Ese sería quizás el tema en esta oportunidad. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Gracias al Señor. Y yo creo, hermano, que es un honor grande para nosotros como pueblo de Dios poder predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese que es hermoso, ¿no? Las palabras de Jesús, pero especialmente aquellos hombres también que tuvieron la gran oportunidad de ver a Jesús en persona. O sea, tener ese gran honor, ¿no?, de haber palpado a Jesús, haber hablado con él, verlo a él, cómo él administraba, cómo él fluía en su amor y en su bondad, atendiendo al necesitado, a los enfermos. Bueno, toda persona que buscó a Jesús con su gran necesidad, allí en Cristo Jesús encontró la solución. Gracias al Señor. Y como siempre dice la bendita palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es que ese mensaje, esa palabra no ha menguado, sigue siendo tal como hizo efecto en aquellos tiempos. Y eso es lo que vamos a estar meditando en esta oportunidad. Dice la palabra del Señor. Fíjese que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna, de fortaleza,
palabras que dan fuerza, dan ánimo. Esas palabras que el Señor dio no fueron solamente palabras, solo por ser palabras, sino que salían de sus labios como poder, como autoridad, como su amparo sobre los suyos, porque cuando Él dice, fíjate, mire cómo dice acá, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. Ya les había dicho paz a vosotros. Y en verdad, hermanos, en verdad que nosotros necesitamos esa paz. Porque fíjense que dice que el Señor dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, de que el llamamiento que aquellos hombres tenían, y eso se le da a la iglesia, porque a la iglesia recuerde que se le da la comisión de predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar y enseñar las santas escrituras. Entonces doy gracias al Señor que también nosotros tenemos el honor, el privilegio de predicar. Usted, hermano, hermana, tiene el honor, ¿no?, de predicar, de pregonar ese evangelio glorioso, de presentar a Cristo Jesús como el Dios y el Señor, el Salvador que las almas necesitan, porque en Cristo Jesús, solamente en Él hay vida eterna. Solamente en Él encontramos el perdón de nuestros pecados. Él es el único que tiene la autoridad y la potestad de darle libertad a los hombres, de sacar a los hombres de la esclavitud del pecado. Ahora, fíjese que, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, o sea, tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. Nuestra confianza, nuestra seguridad, el ejemplo para nuestra vida en el llamamiento que tenemos es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él dice estas palabras, fíjense, dice, en primer lugar dice paz a vosotros. Recuerde que estos hombres habían estado con Jesús y habían momentos que el Señor hablaba de su partida, de que iba a morir en la cruz y a ellos les traía desaliento. Entonces, ¿por qué? Porque no habían comprendido, entendido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían un concepto diferente a lo que Jesús estaba estableciendo en esta tierra. Pero gracias al Señor, ¿no?, que el Señor poco a poco les fue como agarrando a esos hombres y los puso en el lugar donde tenían que estar. Ahora, cuando el Señor les dice esta porción, porque esa palabra de Jesús dice paz a vosotros, porque dice, mire, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Recuérdense Isaías capítulo 9 que dice que Jesús es el príncipe de paz. La paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da. Ahora, ¿por qué el Señor le dice a ellos paz a vosotros? Porque oiga, hermano, hermana. Primero vamos a poner la mirada en Cristo Jesús y hemos contemplado, según las escrituras el libro de los evangelios de Mateo hasta Juan, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí se presenta la vida de Jesús, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la oposición que encontró, la tentación que el Señor superó, venció, y todo ese ministerio de gloria es que en los evangelios se revela. Por eso es que damos gracias al Señor que la obra del Espíritu Santo en inspirar a aquellos hombres para que escribieran estas escrituras que para hoy nosotros es la revelación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense que tenemos las escrituras y además de eso tenemos la asistencia, el amparo del Espíritu Santo. Entonces,
Aquellos hombres, como le digo, pasaron momentos de desalientos cuando el Señor les habla de su partida, que iba a morir en manos de pecadores. Entonces ellos estaban confundidos y cuando Jesús muere en la cruz, para ellos fue lo peor, fue lo peor. ¿Se recuerda usted de aquellos dos hombres camino a Emaús? Iban todos tristes, iban desconsolados, se sintieron derrotados. La inspiración que tenían, el concepto que tenían de Jesús ahora se había sepultado, iban destrozados. ¿Qué pláticas lleváis?, le dijo el Señor a ellos. Y además de eso, allá en Jerusalén estaban los otros discípulos, los apóstoles, no solamente los apóstoles, que también habían otros con ellos, estaban con las mismas, con lamentos, allí quizás contemplando todo aquello que habían visto en la cruz y no lo podían digerir porque había en vida, o sea, en el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ellos vieron la potestad, la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Nunca imaginaron que iba a ir a morir en la cruz porque no habían comprendido, no habían entendido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso es que el Señor les dice: paz a vosotros. Fíjense que la paz a vosotros, lo que el Señor les está diciendo, que ellos tienen que mantenerse en calma. O sea, que pongan la confianza, la mirada en Él, en Cristo Jesús. Cuando Él les dice paz, si Él les dice paz a vosotros, es porque lo encuentra en un momento de desastre, en un momento de inquietud, un momento que ellos como que no podían concentrarse, no podían como asimilar todo aquello que habían visto al morir a su maestro, al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor, al que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ellos no podían aceptar, no podían comprender el final, podemos decir así, el final, porque no es el final, sino que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el proceso de la salvación de los hombres. Es el pago. Ahí en la cruz Jesús paga el precio para comprar su iglesia, su pueblo. Bueno, lo que quiero que nosotros hagamos énfasis es en esto, que el Señor les dice paz a vosotros. ¿Por qué les dice paz a vosotros? Porque ellos deben de mantenerse en una paz, tranquilidad en su corazón. En su corazón. Y no solamente ellos, hermanos, no, que también nosotros. Porque, oiga bien, ¿por qué el Señor les dice paz a ellos? Que tengan paz, que vayan en tranquilidad, en una confianza, porque, hermano, la comunión con el Padre trae paz. La confianza en Cristo Jesús trae paz a la vida del hombre. Una vida de paz le da a usted la capacidad de reflexionar, de actuar de una forma segura, con el sentir de que aquella prueba o aquello que estamos pasando, por muy difícil que sea, pero lo mantenemos con una paz, con una confianza, con la seguridad que el problema ya lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros, el creyente, el Hijo de Dios, se va a mantener en una calma. Y esa calma, o sea, esa paz, surge porque confiamos en aquel que ha vencido. Fíjese, imagínese usted, por ejemplo, un Esteban. ¿Se recuerda usted que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, se nos narra la persecución
la persecución que tuvo la iglesia. Y dice que salieron esparcidos llevando el evangelio. Ahí aparece un Esteban, aparece un Felipe y todos aquellos siervos que Dios había llamado y que les había dado de su Santo Espíritu. Pero quiero que piense, por ejemplo, hermanos, en Esteban. Imagínese usted cuando Esteban está pasando aquella situación difícil a causa de la persecución. Aquí tenemos un ejemplo bien concreto, bien seguro, bien eficaz en la vida de Esteban. Esteban se mantiene tan tranquilo, tan seguro, y esa es la paz que él demostró o que surgió dentro de su ser ante una situación bien adversa, bien difícil. Imagínese usted que Esteban hubiera estado ahí todo nervioso, todo inquieto, entonces no hubiera tenido valor o no hubiera disfrutado el fruto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a sus discípulos: paz a vosotros. Mire qué importante, hermano, es la paz. Qué importante. Ahora, ¿cómo surge la paz? ¿Cómo surge la paz? Pues fíjese que la paz surge cuando nosotros confiamos en una totalidad en Cristo Jesús, cuando lo vemos a Él como el victorioso, como el triunfador, como el que Él tiene todo el control de todas las cosas. Y para eso es que el Señor se reveló de una forma tan precisa, tan clara, tan evidente sobre sus discípulos, sobre aquellos que lo iban siguiendo, para que más tarde, cuando Jesús iba a ser alzado, ellos tuvieran una tranquilidad, que se mantuvieron en calma, en una seguridad que aquel que los había llamado les iba a dar el amparo. Por eso que el Señor le dice: paz a vosotros, porque ellos muy pronto van a tener ese gran privilegio de pregonar, de llevar el evangelio. Por eso es que el tema: como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga, hermanito, es que en el mundo, fíjese bien que Jesús vino a un mundo perverso, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de incredulidad. En un mundo rebelde ante las cosas de Dios. Ahora, Él dice: como me envió el Padre. Fíjese bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendamos que cuando Jesús dice estas palabras, Él ya ha resucitado, ya ha vencido, ya ha triunfado en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, Él había dado una evidencia, un testimonio del poder de Dios en su vida, del poder del Padre, el amparo del Padre, el amparo del Espíritu Santo. Por eso dice que en Lucas capítulo 4, en el versículo 1, dice: y Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Así como el Padre envía a Jesús, así Jesús envía a sus discípulos, envía a su iglesia. Por eso que dice el versículo que hemos leído: como me envió el Padre. O sea, ¿cómo envió el Padre a su Hijo? Lleno del Espíritu Santo, con el amparo divino, con una paz. ¿Por qué Jesús tenía paz? Porque confiaba en su Padre, sabía que su Padre no lo iba a desamparar, Él haciendo su buena voluntad, Por eso que decía que uno de los grandes elemento que nosotros necesitamos para mantener en paz es confiar en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor, confiar en su bendita palabra. Mire, hermano, hermana, si Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él es el príncipe de paz y Él es el vencedor, quiere decir que a la par de Él va a surgir dentro de nosotros una tranquilidad, una paz, y aunque esté en medio de una tormenta,
falta, Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nos sostendrá y nos llevará a disfrutar el triunfo, porque Él no va a permitir que su pueblo, que su iglesia, que sus hijos sean derrotados por la fuerza de las tinieblas, porque Él ya venció todas esas potestades. Por eso que el Señor dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. El Señor quiere que usted y yo y aquellos discípulos que el Señor les habló se mantuvieran en medio de una tempestad, una confianza, una seguridad en Cristo Jesús. Por eso es que ahí surge la paz. Cuando yo, hermano, y usted pasamos momentos difíciles y sentimos la presencia del Señor, sentimos la unción del poder del Espíritu Santo, sentimos la guianza, el poder de su palabra, y sentimos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros generando ese poder, esa fuerza, esa fortaleza, entonces hay seguridad y hay paz en nuestro corazón. Y tiene que haberlo porque, hermano, la paz que Cristo da, como Él dijo: yo doy la paz no como el mundo la da. Mire, hermano, es que la paz que Cristo da, porque Él es la fuente de paz, Él es la fuente de fortaleza, es el que sostiene a su iglesia y a su pueblo. Mire, hermano, usted es padre, usted es madre. Y yo creo que usted debe haber tenido ya esa experiencia en una tormenta eléctrica donde hay rayos y relámpagos y truenos, y sale el niño y va ahí a su camita. Va con su sabanita y entra llorando, y al estar junto a usted, él está tranquilo. ¿Por qué? Porque está a su lado. Siente paz. Siente tranquilidad. Y usted lo agarra y le dice: no, hijito, no, papito, no, mamita, eso ya va a pasar. O sea, usted le está dando palabras de aliento. Ahora, si nosotros como padres naturales somos así, imagínense el amor de Dios que entregó a su Hijo. Imagínense el amor de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros dio su vida en la cruz. ¿Cómo es que no nos va a guardar? ¿Cómo es que el Señor no va a permitir que nosotros tengamos paz ahora, hermano? Oiga. Es que la vida de Jesús fue para honra y gloria de Dios Padre. Por eso que Él, en esa paz, en esa dependencia del Señor, honró a su Padre. Así también el Señor. Por eso le da paz a su iglesia, a su pueblo, porque Él quiere que nosotros le honremos. Imagínese usted es iglesia del Señor, es pueblo de Dios. Y en medio de una tempestad, usted está más nervioso que los del mundo. Usted está más temeroso que los del mundo, tiembla más que los del mundo. Entonces nos honramos, nos exaltamos, no experimentamos la paz, la confianza de nuestro Dios, en nuestro Señor. Y cuando hablo de esto, ¿se acuerda usted del apóstol Pablo en aquella tempestad de 15 días que no había visto sol, solo era lluvia abajo, lluvia arriba, viento fuerte, la tempestad le daba contra la nave, y allí aparece un siervo. Cuando todos aquellos hombres ya estaban derrotados, sin esperanza de vida, surge un hombre. Esa es la calidad de los discípulos de Dios, que el Señor quiere que nosotros honremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos la bendición, la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios, que en medio de la tempestad uno se levanta en paz, en tranquilidad. Se levantó el siervo, el apóstol Pablo se levanta y le dice: tengan ánimo. Ese es el fruto, esa es la vida del creyente, esa es la vida del cristiano. Paz
paz, dijo Jesús, paz a vosotros. El apóstol, fíjate, el seguidor, el siervo, el discípulo de Jesús, el que había entendido las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahora en medio de esa tempestad que estaba, esa tormenta, y aquellos hombres, como dice en las Escrituras, en el libro de los Hechos, ¿no?, que ya habían perdido toda esperanza de vida. Los vamos a morir y aquí ya no tenemos fuerza, no tenemos fortaleza, y se fueron a la derrota. Pero ahí surge el siervo de Dios. Ahí tiene que surgir usted, hermano, dentro de la familia, dentro de las amistades. Cuando aquellos están temblando, aquellos están llenos de miedo, llenos de temor, se levanta el siervo, se levanta la sierva y dicen: tengan confianza en Dios y en el Señor, que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. No lo vamos a poner al nivel de la gente que está en ese caos, en ese momento de lamento, en ese momento que no tienen ya esperanza de vida. No, iglesia, el Señor nos ha enviado a nosotros a pregonar paz, pero no solo a pregonarla, no, que a vivirla, a manifestarla en medio donde hay lamento, donde hay negatividad. Uno se le lee, el siervo, la sierva, tiene que levantarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque, hermano, no es cosa nuestra, es cosa de Dios. Esto es divino. Eso es lo que le dijo el Señor a los discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga, y los envió al mundo a predicar el evangelio, porque Jesús sabía que así como Él le había hecho frente a las fuerzas de las tinieblas, a todo ese sistema religioso, así Él sabía que su pueblo, que sus hijos, que los discípulos, que la iglesia se va a encontrar con los mismos problemas. Por eso el Señor dice: paz a vosotros. Entonces, en San Lucas, en el capítulo 24, allí se habla cuando el Señor los envía y que vayan y que esperen la promesa del Padre, y pues van a ser investidos, dice, del poder de lo alto. Y dice, hermano, es que es hermoso. Mire, hermano, cuando uno medita en la palabra del Señor y especialmente las palabras de Jesús, mire, hermano, es que las palabras de Jesús son vida. La palabra de Jesús es vida, es poder. La palabra. O sea, hermano, las palabras que virtió Jesús, que salieron de la vida de Jesús, de su naturaleza, es potencia, es poder. Las palabras de Jesús transforman la vida del hombre. Perdona. ¿Se recuerda usted cuando vienen aquellos hombres a apresar al Señor? A Jesús de Nazaret. Y el Señor viene y tranquilo, en paz, porque así como lo envió el Padre, así envía a los suyos, en paz, en una calma, en una tranquilidad. Le dice Él a aquellos hombres que iban a apresarlo: ¿a quién buscáis? Y dice, buscamos a Jesús de Nazaret. Y dice, yo soy. Pero cuando Él dijo yo soy, mire, Él habló, dijo yo soy. ¿Y qué pasó? Cayeron a tierra. O sea, esa palabra, eso es lo que le quiero explicar. Esa palabra que surge de Jesús, yo soy, es el poder de Dios, es el poder, esa es la potencia de la palabra de Dios. Yo soy. Esa palabrita, yo soy, dos palabras, pero que significa que expresaron la esencia del Dios eterno, la naturaleza del Dios eterno. Yo soy. Y los hombres dicen que cayeron a tierra. Después le vuelven a preguntar: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ya os he dicho, yo soy.
Ese yo soy ya está en palabras minúsculas. Pero la primera vez en mayúscula, o sea, en la naturaleza. Y es aquí que encontramos nosotros, dice paz. Oiga, mire aquí, paz a vosotros. Paz, esa paz, esa palabra paz significa que de él sale y le da la tranquilidad, la calma, la confianza, la seguridad, porque eso es paz, comunión. Dice paz a vosotros. O sea que como mi comunión con ustedes, porque eso es la paz. Si usted y yo tenemos paz, tenemos una comunión. No podemos caminar juntos si no hay paz entre nosotros. En paz caminamos con gozo, con alegría, sonrientes. En paz caminamos en amor, unidos, en el mismo sentir. Ese es lo que trae la paz. Paz a vosotros, le dijo el Señor. Entonces, ahora, claro, y eso es lo importante, porque si estos hombres van a ir al mundo a predicar, en un mundo hostil, en un mundo negativo, rebelde, que iba a haber oposición, y lo hubo, entonces ellos tenían que mantenerse en paz. Y la paz solamente surge en la confianza en Cristo Jesús, porque Él es el príncipe de paz. O sea, nuestra vida tiene que estar sujeta a la voluntad del príncipe de paz. Entonces gozamos de la paz. Entonces, cuando vienen las pruebas, vienen las luchas y las tempestades, usted está en paz porque es un discípulo, es un siervo, es una sierva de Dios, del Señor, comprados a precio de sangre. Tenemos la vida divina, tenemos la vida de Dios, tenemos el Espíritu Santo, porque esto es lo que veamos aquí. Después que el Señor le dice paz a vosotros, porque me imagino que los encontró todos ahí desanimados, inquietos, bueno, saber cómo los encontró, porque el Señor les dio la paz. Es lo importante, les dio la paz. Ellos se sintieron más seguros, ya lo vieron una vez más a él, fueron como restaurados y reanimados una vez más. Ahora mire, y aquí que veo que nosotros pensemos, ¿no? Cuando dice paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya le he dicho que el Señor envió a su iglesia, a los discípulos. Le dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, por todo el mundo. Comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todavía sigue avanzando el evangelio, porque la iglesia sigue predicando. Entonces estamos todavía bajo esa comisión. Y habiendo dicho esto, o sea, de que pues que él dice que los envía, así como me envió el Padre, os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recuerde usted aquí, ya el Señor ya ha resucitado. Está con ellos después de la resurrección. Él se manifiesta, les confirma las palabras, lo que Él les había enseñado, ahora con su presencia. Una vez más está sellando aquellas verdades gloriosas que el Señor Jesucristo les enseñó. Él dijo, ¿te acuerdas cuando tiene la plática con Marta y María, las hermanas de Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces aquí está confirmando lo que él dijo, que es la resurrección y la vida. Él dijo, nadie me quita la vida, no, que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, él muere y resucita. Esa es la confirmación del evangelio
de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ahora el Señor dice, recibid el Espíritu Santo. Entonces, mire pues, vea qué hermoso es esta palabra del Señor. Que así como lo envió el Padre, dice, así yo los envío a ustedes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque Dios el Padre lo ungió para dar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable, salvación a los hombres. Le dijo a los dos discípulos que Juan había, díganle a Juan, que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan. Díganme. O sea, esa es la confirmación de que él tenía el amparo del Padre. Por eso que dice, así como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Ahora fíjese que nuestro Señor Jesucristo, como le decía en Lucas capítulo 4, que dice que él ungido, lleno del Espíritu Santo, y así como lo ungió con el Espíritu, dice, con el Espíritu, así el mismo Señor Cristo Jesús envía a los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. O sea, que les da, hermana, le da aquí el Espíritu de Dios, así como el Padre hizo que Jesús fuera lleno del Espíritu Santo. Es que, hermano, es que, como le digo, mire, es que la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu, los tres unánimes para la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo y el Padre dando amparo a Cristo Jesús. Cuando Jesús levanta su iglesia, su pueblo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo amparando la iglesia. Por eso dijo Jesús, cuando oren al Padre, oren así. O sea, la iglesia clama al Padre. Nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos al Padre. Cristo Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador. O sea que así como Jesús tuvo el amparo del Padre y el Espíritu Santo, así la iglesia tenemos nosotros el amparo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice, recibid el Espíritu. Dice que sopló sobre ellos. Y en Lucas, él les dice, váyanse allá al aposento y esperen allí la promesa del Padre y recibiréis, y dice, y seréis investidos del poder del Espíritu Santo. Exactamente como Jesús vino a esta tierra con el poder del Espíritu Santo, así Jesús permite a los suyos que vayan llenos del Espíritu Santo, sopla sobre ellos el Espíritu y para que vayamos y prediquemos en paz, en tranquilidad, en el poder del Espíritu, y vamos a ver, hermano, el fruto de la palabra del Señor. Hermano, ir y predicar el Evangelio teniendo el amparo divino, vamos a ver nosotros el fruto del poder de este Evangelio glorioso. Recibid el Espíritu Santo. Ay, eso es precioso, hermano. Gracias al Señor que hasta aquí vamos llevando la palabra del Señor. Estamos firmes. Y quiero que reconozca una cosa, hermano, hermana. Quiero que reconozca una cosa. Que si usted hasta este momento está firme y se goza en la presencia del Señor, todo es por el amor de Dios sobre nuestra vida.
Todo es por el amor de Dios sobre nuestra vida. Porque el Señor sabe que su iglesia va a pasar por momentos difíciles, por tempestades, por tantas opresión, persecución. Pero gracias al Señor, que el Señor ha equipado a su iglesia. ¿Se recuerda usted del apóstol Pablo? Cuando habla que dice que tomemos la armadura de Dios, porque vienen días malos, días difíciles, pero para la iglesia, para que nosotros somos su pueblo, vengan días malos. Lo que venga en Cristo Jesús, vamos a mantener en paz, predicando este evangelio glorioso, y vamos a ver el fruto de la palabra de Dios en las almas. Gracias al Señor. Espero, hermanito, hermanita, que no vayamos menguando. La iglesia no puede menguar. La iglesia no puede estancarse. La iglesia del Señor Jesucristo siempre va hacia adelante. Porque el Señor le ha dado a su iglesia el poder del Espíritu Santo. Así como el Padre envió a su Hijo, así el Señor nos envía a nosotros, y gracias al Señor que tenemos el amparo del Hijo, tenemos el amparo del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, considerando, hermanos, que en gracia y misericordia de Dios es un gran honor, un gran privilegio predicar a Cristo Jesús, el dador de vida eterna. Gloria a Dios. Gloria al Señor, firmes en Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos, y que este corto mensaje haya sido de bendición, de edificación para nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Cristo, Jesús, viene pronto. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Mientras tanto, hermanos, prediquemos la palabra del Señor, testifiquemos que Cristo Jesús es el Señor, el dador de vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones a todos y firmes en Cristo nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Amén.